Hola a todos, en este video estaremos trabajando con la conexión de la base de datos Postgre con nuestro programa, con nuestro proyecto Java. En esta ocasión podemos visualizar la página oficial de la base de datos Postgre donde se descarga el pgadmin y donde se puede descargar el driver también de la conexión. En este caso yo tengo descargado en una carpeta de mi equipo como el instalador del Postgre y el driver de conexión. Este driver es de la versión 9.1. Ustedes pueden bajar la versión más actualizada o trabajar con una versión anterior. En este caso copiamos y pegamos dentro de nuestro proyecto Java. Creamos para eso un nuevo paquete. Pegamos este driver, no debemos de olvidarnos de darle clic derecho y añadir a la construcción de nuestro proyecto. Entonces le damos build path y adherir a nuestro proyecto. Como ven, de esta manera ya tenemos vinculado a nuestro proyecto. Para crear una conexión con la base de datos, lo que hacemos es, como sabemos, esto corresponde a la capa 2. Entonces creamos una clase que se comunique entre la parte visual y la parte visual y luego que se comunique con la base de datos. Por ello corresponde a la capa 2. Y en este caso se trata de una herramienta para nosotros o una utilidad de conexión. Creamos el nombre, conexión database, por ejemplo. Esta conexión a la base de datos tendrá algunas variables que estaremos creando, algunas variables estáticas. Quiere decir que no necesariamente se tiene que llamar al constructor para ser inicializada esta variable. Vamos a aumentar un poco el tamaño de letra de nuestro editor. Para que se quede mejor en el vídeo. Bueno, entonces lo que hacemos es primeramente crear una variable de conexión con la base de datos. También es importante crear un comentario para nuestras clases para una mejor visualización del entorno, visualización del entorno de trabajo. En este caso sería la fecha que en este caso estamos el 19. Y el actor. Y podemos realizar algunos comentarios sobre nuestra clase. Esta clase gestionará la conexión con la base de datos Postgre. Creamos primeramente una variable de conexión. Esta variable va a ser el tipo public, como les venía diciendo, el tipo estático. Y la clase que estaremos utilizando es la clase conexión de java.sql. Seleccionamos esta clase, creamos una variable y primeramente lo inicializamos a null.
La verdad que esto no tiene efecto porque al borrar esta sentencia también, pero para quedar más claro, dejamos así. También creamos una variable para trabajar con las sentencias SQL. En este caso también la clase Statements de Java SQL. Voy a comentar esto. Trabajar con el contexto SQL. Luego lo que hacemos es como el método triggerManager.getConnection necesita la URL, necesita 3 atributos que son primeramente la URL, necesita creo que debemos meter esto primero. Necesita el usuario, en este caso user, y necesita una contraseña para conectarse con la base de datos. Estas variables, para ello necesitamos crear un método estático para no necesariamente llamar al constructor, sino directamente al método que va a obtener la conexión. Por ello creamos un método del tipo público del nombre para conectarnos con la base de datos, ¿verdad? Este método primeramente lo que hace es cargar el driver a través del método de class perteneciente a Java, el paquete java.lang. El método forName, en este caso si trabajamos con Postgre, tiene una determinada dirección que es org.postgresql.driver. De esta forma cargamos el driver que tenemos aquí dentro de nuestro proyecto. Rodeamos esto con un tratamiento de error. Luego lo que hacemos es obtener la conexión a través del método entonces le agregamos, obtenemos la conexión a través de nuestra variable com, es igual la clase triggerManager.getConnection, que usan los 3 atributos que ya habíamos creado anteriormente: el user, la URL, el user y el pass. En este caso lo pasamos user y el pass. Como ven, nos pide que nuestras variables sean del tipo estático al trabajar con un método estático. Entonces le definimos private static, copiamos esto para los demás atributos. También rodeamos con un tratamiento de sección. Ahora definimos la URL
para conectarse con nuestra base de datos. Podemos visualizar que esta URL también se encuentra en localhost y en el puerto 5432. Entonces sería jdbc.postgresql y luego serían localhost y el puerto 5432. Luego necesita el nombre de la base de datos para conectarse directamente a él. Para ello podemos definir una variable extra para facilitarnos a la hora que queramos cambiar esta clase. Entonces creamos una variable estática también para nuestra base de datos, el nombre de la base de datos. En este caso el nombre de nuestra base de datos es biblioteca. Lo añadimos, lo concatenamos ya que se trata de un tipo de dato string. Y el usuario por defecto podemos visualizar aquí en usuarios tenemos el usuario Magnora y el usuario Postgre con S. Entonces utilizamos este. Y el password que yo tengo es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya tenemos la URL. Ahora nos queda realizar algunas impresiones en pantalla en el caso que falle. Por ejemplo, a la hora de cargar la clase, cuando existe un error, en este caso le imprimimos mediante una salida de pantalla el método system.out.print. Le decimos que existe error al cargar el driver. También cuando existe un error de conexión, también podemos ver que existe una pequeña diferencia aquí. PostgreSQL. Pues bien, esto nos debería devolver una variable donde podamos trabajar con nuestra conexión. Y luego de esto, al tener la conexión, lo que hacemos es utilizar nuestra variable state para obtener un contexto SQL a través del método createStatement. Entonces creamos un contexto SQL y aquí obtenemos la conexión. También es importante tener un método para poder cerrar nuestra conexión y nuestro contexto SQL. Entonces creamos un método public también de tipo estático. Y lo único que hacemos es cerrar nuestra conexión a través del método close y también el contexto. Y luego añadimos el tratamiento de excepción para cada uno, donde englobamos en uno solo. Bueno, ahí tenemos listo nuestra clase de conexión. Más adelante podemos ajustar algunos detalles
Para ello vamos a probar al crear un método para insertar un registro. Para ello creamos una nueva clase. En este caso va a ser en el paquete DAO. Y el nombre, por ejemplo, lo creamos para nuestra primera entidad, que es alumno, y el nombre de esta clase, alumno DAO. Creamos algunos comentarios respectivos. La misma fecha. En este caso, esta clase contenerá los métodos para la persistencia de datos y tendrá los métodos para la alta, baja y modificación de los registros. Para ello creamos un método público sin retorno para insertar, ¿verdad?, lo que va a recibir un alumno. Primeramente se crea una sentencia SQL, una variable string para almacenar nuestra SQL. También existe una manera para facilitarnos la sintaxis SQL para una ayuda a memoria. En este caso también tenemos la herramienta del Postgre que nos brinda, por ejemplo, al darle clic derecho, le damos script y, por ejemplo, seleccionamos el insert, el root o el delete. Por ejemplo, seleccionamos el insert que queremos hacer ahora y nos genera un código de esta manera. Este código podemos copiar, ¿verdad?, y tenerlo como una ayuda a memoria para crear las distintas sintaxis básicas SQL. Entonces lo que hacemos es simplemente, como ven, tenemos la sintaxis SQL generalmente se escribe en mayúscula y aquellos nombres de tabla, ¿verdad?, como habíamos creado, en minúscula, y los campos. Y por ende debemos de seguir este patrón para una mejor comprensión del código. Entonces lo que hacemos es insert into alumno. Nuestros campos, en este caso, podemos obviar algunos o podemos seleccionar todos los campos. Por ejemplo, en este caso, como el ejemplo, está todo seleccionado los campos: nombre, apellido, ciudad. Esto también nos facilita para la hora de nombrar los campos, para que no exista un error aquí. Y luego los valores que estaremos insertando son lo que se estarán pasando por la entidad, o sea que por el objeto alumno, que se creará dentro de las ventanas o dentro del propio método main. En este caso, los valores, por ejemplo, si se trata de un tipo numérico, solamente va entre dos signos más y comillas dobles, y los datos del tipo string o caracteres van en medio de comillas simple.
Esto es porque la base de datos, para poder insertar un de tipo carácter, se tiene que incluir las comillas simples, y en el caso de los numéricos no es necesario esto. Por ello, cuando se trata de números se realiza así, se pasan los parámetros de esta manera, y cuando se trata de caracteres de esta manera. Copiamos, en este caso insertaremos el ID, que es un tipo numérico, un tipo de dato integer. Entonces copiamos, pegamos aquí, tenemos el ID a través de nuestro objeto alumno.getCódigo. Luego trabajaremos con el nombre, que es un tipo de dato string. Entonces copiamos esto. También tenemos que tener en cuenta que lleva una coma entre los campos que vamos a insertar. Entonces en la parte del string agregamos una coma y luego pasamos el nombre, apellido también es un tipo de carácter. Entonces necesitamos una coma y pegamos esto. También ciudad corresponde a un string. Y ya tenemos nuestra sentencia SQL. Podemos borrar esto. Luego cualquier error que tengamos podemos visualizar a través de la consola imprimiendo nuestra sentencia SQL. Luego lo que hacemos es realizar la conexión con la base de datos a través de la clase anteriormente creada, .conectar. Luego, a través de la variable que habíamos creado dentro de esa clase, cargamos nuestra sentencia SQL a través del método execute, y luego cerramos nuestra conexión. Seleccionamos el método desconectar. Luego agregamos el tratamiento de sección correspondiente. Puede ser un try catch, como así también un throws. Para probar si inserta el registro, lo que necesitamos es crear una clase de prueba dentro del paquete de la capa 2. En este caso sería el paquete prueba y el nombre sería prueba. Esta es una manera tradicional de realizar las pruebas a través de un método main. También existen las librerías especializadas que trabajan con test unitarios. Existen videos en este canal que hablan sobre ello. Si quieren profundizar, nosotros en este caso utilizaremos el método main para probar nuestra aplicación. Primeramente, el primer paso para realizar las pruebas es cargar los datos a nuestra entidad. En este caso es alumno. A través de sus métodos set. También cargamos la ciudad.
los datos a la entidad, la opción luego se realiza, obtenemos nuestro objeto dado, o obtenemos el método dado. Para ello creamos un objeto de alumno dado y accedemos al método insertar. Le pasamos nuestra entidad que habíamos creado, que es alum. Agregamos el tratamiento de sección respectivo. Luego, para probar, lo único que hacemos es guardar nuestra clase, control S. Luego le damos clic derecho, runas, Java aplicación. Como ven, nos imprimió en pantalla nuestra sentencia SQL y no nos generó ningún error interno de nuestro Eclipse. Podemos visualizar entonces nuestra base de datos, así se registró con estos datos, y podemos ver que ha sido exitoso. Para ello también podemos probar con otros datos. Es siempre interesante el primer registro, significa que funcionó bien esta parte de la conexión. También podemos imprimir a la hora de obtener la conexión que ha sido exitosa la conexión mediante impresión que diga conectado. Bueno, vamos a probar a registrar un nuevo registro. En este caso, al ser clave primaria, le modificamos sí o sí la clave y cambiamos esto. Y ejecutamos nuevamente. Podemos dar directamente aquí, alumno prueba. Como ven, inserta nuevamente. Podemos visualizar en la base de datos. Y como ven, ha funcionado correctamente. También existe una forma de probar si es que tenemos algún error con nuestra sentencia SQL, es copiando este código que imprimimos, copiamos esto y lo pegamos dentro de la sintaxis SQL del Postgres. Entonces clicamos en SQL, pegamos esto, cambiamos, por ejemplo le ponemos el número 3 y ejecutamos. Dice que fue exitoso y visualizamos los cambios. Como ven, ha registrado el tercer registro. Entonces ya tenemos un ejemplo para insertar datos. En la próxima oportunidad estaremos trabajando con la actualización de registros, como así también su eliminación, obtener de un listado de todos los datos registrados, entre otros métodos que nos serán útiles a la hora de realizar nuestro sistema de biblioteca. Pues bien, espero que les haya gustado. Hasta una próxima entrega.